trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Hacemos nuestros ojos. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana domingo para ofrecerle un programa especial. Como siempre, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, para obedecer su palabra, para enseñarla, para que aprendamos de Dios y del Espíritu Santo. Este es un espacio de aprendizaje, un espacio de enseñanza. Aquí estamos para servirle al Señor y para que cada uno de nosotros podamos entender el fin de las cosas que están sucediendo y que van a suceder. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar de los últimos movimientos que se están dando en el mundo con relación a lo que será la promulgación de la ley dominical. Quizás el mundo común, las personas seculares, no entiendan mucho de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a explicar hoy. Pero sí en el mundo religioso debemos de estar apercibidos, como dijo el Señor, orar, velad y orad para que no entréis en tentaciones, y porque la venida del Hijo del Hombre será como un ladrón en la noche. Sabemos que los movimientos para la promulgación de la ley dominical ya están muy avanzados y que se están usando estratagemas, engaños para llevar a las iglesias y a los gobiernos a lo que se ha denominado ecumenismo. El ecumenismo es un gran movimiento donde las iglesias, junto con el poder civil, pues harán una gran alianza, que será para detronar, para echar por tierra, para negar la ley de Dios, para eliminar específicamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Sabemos que este movimiento ecuménico está siendo dirigido por el papado, a la cabeza el Papa Francisco. Sabemos que él es el estadista, él es el sumo pontífice de la Iglesia romana y él está a la cabeza de todo este gran movimiento, el cual no lleva otra finalidad que no sea engañar a las multitudes, específicamente a las masas religiosas y a los gobiernos de los países. Este movimiento lleva como finalidad promulgar la ley dominical, es decir, la observancia del domingo como día de adoración, como día de reposo, como día de recreo, como día de descanso, como día de encuentro familiar. Tiene muchos títulos que se lo ha puesto el papado con el fin de filtrar esta ley a través del gobierno de Estados Unidos, específicamente a través de la Corte Suprema. Por eso nosotros, entendiendo cuáles son los planes de Satanás, hoy vamos a hacer un programa especial y vamos a leer algunos capítulos de este interesante libro titulado Eventos de los Últimos Días, un libro que usted tiene que leer, que tiene que estudiar, porque en este libro se habla de todo lo que va a suceder en el mundo antes de su destrucción.
en este libro, la hermana Elena G. de White, pues habla y explica acerca de unas visiones que ella tuvo cuando el Señor la visitó, y ella habla aquí de los grandes movimientos que harán el papado conjuntamente con Estados Unidos. Pero antes de que desarrollemos este interesante programa, que es un programa para que usted aprenda y esté apercibido y despierte, antes vamos a orar por nuestros amables televidentes. Oramos por Julio Filión Lindo y su esposa, por la madre de Julio Díaz en Jamao al Norte, Telma, Chela y Olivia Estrella, por los enfermos del Hospital Cabral Ibáez, por los presos del Centro de Rehabilitación Rafael Hombres, por ustedes, amables televidentes, que cada domingo están ahí para también aprender de la palabra de Dios. Oramos también por Mayra Comprés, Nereida Olivo Gonel, mi hermano Francisco Olivo Gonel, Chalo, también por América Oxer, por Ramón en Licey, por Lucrecia Cruz, Bérgica Villar, Margarita Rodríguez, Fernando Cruz y la familia Álvarez. Vamos a orarle al Todopoderoso por estos amigos y hermanos. Oremos. Amante Padre, gracias por esta oportunidad que tú abres a través de este espacio para que lleguemos a tantas personas que necesitan escuchar tu verdad. Permítenos en este momento, Señor, alabar, glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre y ponerte a ti en todo lo que vayamos a hacer. Sin ti nada podemos hacer, tú eres el camino, la verdad y la vida. Padre Santo, te pido por estas personas para que actúe de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Permítele, Padre, que lo que han de sanar, sanen, y aquellos que tienen problemas, Señor, dale la solución para que ellos vean que tú eres un Dios maravilloso y un Dios que nos ama. Te pido por los enfermos que están allí postrados en el hospital, por Hito, Señor, él está en graves dificultades, pero tú puedes hacer lo mejor con él. Si es tu voluntad que él siga vivo, Señor, permítelo y que así se haga tu santa voluntad, Señor, en él. Te pido también por nuestros amables televidentes que cada domingo están ahí, primer día de la semana, para escuchar, entender y aprender de ti. Bendícenos, cuídanos y guárdanos y danos, Señor, tu paz en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Continuamos, señor director, con el programa. Estamos con ustedes en su espacio Hay una Esperanza. Hoy vamos a presentar un programa y hablaremos de los últimos movimientos para la promulgación de la ley dominical que comenzará en Estados Unidos de Norteamérica, pero que ya se están haciendo algunos ensayos en algunos países como Argentina, Alemania y otros países. Ya se está ensayando lo que será el reposo dominical. Hay muchos países de eso ya que están ya ejecutando este movimiento de la ley dominical y lo están haciendo en el nombre de la familia, en el día de descanso familiar, en el día en que usted debe de estar con sus hijos, con sus esposas, esposos, donde usted va a pasar un día de regocijo con ellos.
Y esa es una de las introducciones que el papado está usando de manera sutil para llevar a cabo la promulgación de la ley dominical, que será un decreto mundial, un decreto que encierra muerte, porque los que no obedezcan el decreto dominical pues irán a la cárcel, otros se les cerrará sus negocios, pues otros recibirán también persecución y torturas, porque se va a repetir la historia. Lo que fue será, dice Salomón. Es decir, vamos a tener otra vez la repetición de lo que sucedió por 1260 años de persecución papal contra la iglesia remanente de Dios, contra el cristianismo, donde la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, pues llevó a la tumba a de 50 millones de personas. Este hecho, esta nueva Inquisición, se va también a poner en ejecución no muy tarde, porque ya se están haciendo los amarres para que el papado vuelva a tomar otra vez lo que se llama el mandato de toda la tierra a través del nuevo orden mundial. El Papa va a presidir lo que será el gobierno mundial, es decir, el nuevo orden mundial estará presidido por el Papa. Ustedes no se asombren si les digo esta noticia de que el Papa va a regir el gobierno mundial. Vamos a leer en el libro Eventos de los Últimos Días. Este libro es de la hermana Elena G. de White, donde aquí hay grandes revelaciones de los planes de Satanás y que se están ejecutando a través del papado. Recuerden que Satanás no se muestra, él usa a las personas, usa las instituciones para él obrar a través de ellas. Pero nosotros tenemos esta luz que el Señor nos ha proporcionado a través del don profético. La única iglesia que tiene el don profético se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No hay otra iglesia que tenga el don profético. Esta es una iglesia bendecida por Dios, escogida por Él para dar el último mensaje de amonestación al mundo antes de que Cristo aparezca en gloria y majestad. Leemos en la página 184, donde el capítulo se titula Las leyes dominicales. Las leyes dominicales. Leyes que serán aprobadas por diferentes gobiernos. Señor director, cuando quiera puede poner las imágenes para que podamos ir explicando lo que será el movimiento dominical en el mundo. El título es Las leyes dominicales honran a Roma. Queremos ver las imágenes ya, director. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas. La número 1, si es posible, señor director. Entonces se impondrán los decretos y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Ahí estamos viendo imágenes del parque, o uno de los parques en el Bronx. Allí estuvimos por unos días visitando Estados Unidos de Norteamérica. Estuvimos en diferentes lugares y ahí estamos en un parque donde ya las familias están recreándose. Esa es una iglesia imponente católica en el Bronx y ya la gente pues se está acostumbrando a ir con su familia a los parques para entonces pasar ese día en regocijo, ese día en familiaridad, donde usted puede llevar su mascota, donde usted puede ir con sus hijos, donde usted puede llevar un refrigerio, donde usted puede llevar hasta juego de dominó. Usted puede allí pasarla ese domingo en el parque. Aparentemente el parque hoy
lo estamos viendo vacío. Pero cuando venga el decreto dominical, que nada estará abierto, que los negocios que ese día estaban abiertos en el Bronx van a tener que cerrar, todo el mundo tendrá que ir a la iglesia o tendrá que irse a los parques. ¿Por qué? Porque cuando venga la ley dominical, esa ley será obligatoria y ningún negocio estará abierto, como hoy en parte en Estados Unidos, una parte de los negocios están abiertos y otra parte están cerrados. Paulatinamente se está trabajando para promulgar entonces el Día de la Familia, donde ellos irán a los parques, a la iglesia o irán a los sitios de recreo. Esta ley no va a ser introducida de manera abierta, sino que será de manera sutil. Ellos van a promulgar este decreto y lo van a hacer saber luego de que ya hayan enseñado a la familia a obedecer y hacer lo que ellos dicen que deben hacer. Se va a introducir primero una ley de medio ambiente. Allí en Estados Unidos se está aprobando ya una serie de leyes, tiene que ver con el medio ambiente, para la preservación del medio ambiente y para que las familias pues entiendan que el medio ambiente hay que preservarlo, pero andan buscando algo más. Con esto de una ley ambiental, ellos quieren decirle a los pueblos que es necesario que la tierra tenga un día de descanso, es decir, que se descanse un día, pero ya el Señor decretó cuál es el día que debemos descansar. Eso está en el libro de Génesis capítulo 2. El Señor ya hizo un día, lo creó y lo promulgó. El día sábado es el día de reposo. Lo dice el capítulo 2 del libro de Génesis. Leemos textualmente Génesis capítulo 2. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Es decir, el sábado ya fue instituido por el Señor como día de descanso, no el domingo. Por eso la Iglesia Católica, junto con las demás iglesias evangélicas, buscan la promulgación de la ley dominical para hacer obligatorio el domingo como día de reposo, pero está contrario a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios dicen que el sábado es día de reposo, un día en que usted y yo debemos descansar y debemos estar ese día en comunión con el cielo. El cielo y la tierra se unen para darle honra y gloria a Dios en el sábado, pero el hombre de pecado, el papado, la Iglesia Católica, está hoy con un gran movimiento llamado ecumenismo para promulgar la ley dominical en el mundo entero. Y en Estados Unidos comenzará primero. Desde que se apruebe ahí, esta ley será universal y se le aplicará a todos los gobiernos de la tierra. Por eso hoy estamos viendo los parques en Estados Unidos, cómo están ya las personas yendo, cómo ya las personas se están trasladando a los lugares de recreo, para ello entonces ese día domingo pasarlo en comunión familiar. Pero resulta que el día familiar, que el día que el Señor aprobó para que la familia esté en comunión con Él, es el santo sábado, no el domingo. Por eso decimos que el papado está tramando quitar la ley de Dios y enterrar los mandamientos. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo, para así la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo,
cuando bajo la influencia de esta triple alianza o de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Roma recobrará su supremacía perdida, es decir, en el año de 1798, la Iglesia Católica sufrió una herida mortal cuando Napoleón, el general Napoleón y Berthier entraron al Vaticano y le quitaron la corona al Papa y lo desterraron, es decir, fue enviado al exilio. Y el papado estuvo inactivo por 200 años. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la palabra de Dios dice que esa herida se iba a recuperar, que el papado iba a recuperar de nuevo su poder y que volvería a actuar como lo hizo en el pasado, cuando lo hizo por 1260 años. Leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno norteamericano. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Ha quedado probado que un periodo de gran oscuridad intelectual favoreció el éxito del papado. Todavía se demostrará que una época de gran luz intelectual es igualmente favorable a su éxito. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado y de las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. En el año de 1798, el papado perdió su supremacía. Pero hoy están trabajando con las iglesias, entre comillas, protestantes que no lo son, y los gobiernos para entonces ellos recuperar de nuevo su poder absoluto. Es decir, veremos pronto cuando comience el papado a gobernar, cuando el papado comience a regir el mundo a través del nuevo orden mundial, donde el Papa presidirá este gobierno, entonces viviremos en completa oscuridad y tinieblas. Esas son las grandes consecuencias que le esperan al mundo, a un mundo que perece por falta de conocimiento, en especial a las iglesias. Las primeras que están en oscuridad son las iglesias que están siendo manejadas y manipuladas por el papado. Esas iglesias andan en tinieblas, esas iglesias andan en oscuridad, porque le están haciendo caso al papado que está trabajando para promulgar el domingo como día de reposo y le están haciendo caso. No están obedeciendo a Dios a través de su santa palabra, donde Dios dice que no debemos añadir ni quitar a la Biblia. Sin embargo, las iglesias están haciéndole caso a las propuestas del papado a través del movimiento ecuménico, que todos sean uno. Pero no es así, dice la palabra de Dios. Si no están unidos en la verdad, no puede haber unión. Si no están unidos en lo que dice Dios a través de ellas, a través de su palabra, no podemos unirnos en yugo desigual. Por eso, mis hermanos, tenemos que abrir los ojos. Son los dirigentes los que están llevando
a los hermanos y a los feligreses a que se pierdan. Ellos lo están manipulando para que acepten sus planes macabros, planes que vienen de Satanás, que no vienen de Dios, planes que están siendo fraguados por los gobiernos conjuntamente con la iglesia a través de lo que se denomina concordato. La mayoría de las iglesias están en concordato con el Vaticano y los gobiernos también, es decir, unión de iglesia y Estado, algo que el Señor prohíbe en su palabra. El Señor Jesús dijo: a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Y vemos, mis hermanos, que hoy en día la unión de iglesia y Estado es cada día más fuerte. Cada día están más aliados para llevar a cabo sus planes macabros y sus planes que no llevarán al mundo al éxito, sino a la derrota y a la ruina nacional. Vamos a ver ahora cuál es la declaración de las iglesias que están apoyando al papado y que ellas mismas, oiga bien, las mismas iglesias reconocen que no hay apoyo bíblico para ofrecerle el domingo a Dios como día de reposo. Es paradójico que las mismas iglesias que hoy están haciendo culto el domingo y no el día santo, que es el sábado, ellas mismas reconocen que no lo están haciendo por autorización de Dios, sino por autorización de la Iglesia Católica, que se atribuye el domingo como su marca. Es decir, el domingo es la marca de la bestia, la marca del sistema papal, porque la palabra bestia significa sistema. La Iglesia Católica, conjuntamente con el Vaticano, forman un sistema político religioso. Tanto la política como la religión son dirigidas por el papado, a la cabeza el Papa Francisco. Por eso usted tiene que estar claro de cuál es la función de la Iglesia Católica y cuál es la función del Vaticano, que las dos forman la misma institución. Iglesia y Estado unidos para hacer y llevar a cabo los planes del nuevo orden mundial que será presidido por el Papa. Vamos a ver las declaraciones de las iglesias con respecto a el domingo. Ellas reconocen que el domingo no es oficial en la Biblia, es decir, no está en la Biblia el domingo. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra un solo texto que hable del domingo como día de reposo. Es una imposición de hombres, es una imposición de un sistema. Por eso Pedro, cuando estaba delante del Sanedrín, dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros, como iglesia adventista del séptimo día, la iglesia remanente de Dios, dice lo mismo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros creemos y confiamos en la palabra de Dios y nosotros predicamos lo que dice la Biblia. En un así dice Jehová. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. Simplemente estamos identificados con el Dios Todopoderoso que rige los cielos y la tierra. Vamos a ver, señor director, la segunda cápsula, donde las iglesias reconocen que el domingo no es día de reposo y sin embargo practican culto el domingo. Adelante, señor director. Donald Trump protege la libertad religiosa al firmar orden ejecutiva. Esto es, Fieles a Jesucristo, Noticias. Dios reposó, bendijo y santificó al séptimo día. Él dio bendición y no podré revocarla. Números 23:20. ¿Puede el hombre revocar una bendición?
cual es el séptimo día. En hebreo, Sabbat, día de reposo, igual cesación. Sabaton, una variante de Shabbat. Ambas palabras derivan del verbo Shabbat, cesar, descansar, guardar el sábado. Este es un diccionario de Itersopena, de 1981. Hoy en día, todos los diccionarios han sido mal actualizados, dando al sábado como el día sexto de la semana, pero los diccionarios de hace 30 años atrás, dicen séptimo día de la semana. Los seguidores y discípulos de Jesús guardaron el sábado. Cuando pasó el día de reposo sábado, muy de mañana, el primer día de la semana domingo, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Marcos 16, 1 al 2. Aún Jesús guardó el sábado en su muerte. Viernes de preparación. Sábado día de reposo. Y domingo primer día de la semana. El cuarto mandamiento dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 28 al 11. Guardadores del sábado, en el Nuevo Testamento. Algunos versículos. Jesús, Lucas 16, Marcos 2:28. Discípulos y seguidores. Lucas 23, 55 al 56. Pablo, Hechos 17:2, 13:14, 13:44. Si nos llamamos cristianos, que significa seguidor de Cristo, ¿debemos guardar el sábado también? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios, y amarás a tu prójimo. De estos dos mandamientos, depende toda la ley, y los profetas. Mateo 22:37 al 40. ¿A qué se refería Jesús con esto? Analicemos. Los 10 mandamientos. Primera tabla. No tendrás dioses ajenos. No adorarás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Segunda tabla. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No codiciarás. Primera tabla. Amarás a Dios con todo tu corazón. Segunda tabla. Amarás a tu prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:40. En la tierra nueva, también guardaremos el sábado. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías 66, 22 al 23. Entonces, si el sábado es de Dios, ¿por qué los cristianos guardan el domingo? Veamos fuentes reales. El emperador Constantino es recordado por dos hechos: la fundación de una de las ciudades más bellas del mundo, Constantinopla, hoy Estambul, y por haber permitido el rito cristiano en Roma. Constantino había sido educado en el culto al dios Sol y portaba su símbolo en el pecho. Esto lo ligaba al rito romano que identificaba al astro rey con el emperador. No se está seguro de cómo ocurrió su conversión al cristianismo, pero se cree que tuvo una visión que se produjo en dos etapas. Primero, mientras marchaba al frente de sus ejércitos, vio una cruz frente al sol. Y segundo, esa noche tuvo un sueño, en el que se le ordenaba crear un nuevo estandarte con una cruz, donde se leía: con este signo vencerás. Lo mandó pintar de inmediato, y ganó la batalla del día siguiente. En reconocimiento entregó un palacio al Papa Silvestre I, y años después, para unir aquella visión que tuvo de la cruz al centro del sol, declaró que el séptimo día de la semana sería el domingo.
día en que se veneraba al sol en el calendario romano. Las iglesias y el sábado. La Iglesia Católica. Usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras obligan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. La Iglesia Católica. En la nueva ley, se guarda el domingo en lugar del sábado, no en virtud de un mandato divino, sino por una constitución eclesiástica. Iglesia Bautista. Se dirá sin embargo, y con cierto aire de triunfo, que el sábado fue transferido del séptimo al primer día de la semana. ¿Dónde puede hallarse registrada esta transferencia? No en el Nuevo Testamento. Absolutamente, no. Iglesia Presbiteriana. No existe ni la más mínima evidencia de que nuestro Señor o sus discípulos respetaran o enseñaran a otros a respetar el primer día de la semana. Iglesia Metodista. Sábado, en el lenguaje hebreo, significa descanso. Y es el séptimo día de la semana. Debe confesarse que no existe ley en el Nuevo Testamento concerniente al primer día. Iglesia Católica. Es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos, que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana. Y aquellos que observan el día, observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Iglesia Católica. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está sobre la Biblia, y esta transferencia de la observación del sábado es una prueba de este hecho. Instituto Bíblico Modi. El sábado era obligatorio en el Edén, y ha estado en vigor desde entonces. Este cuarto mandamiento comienza con la palabra acuérdate, que muestra que el sábado ya existía cuando Dios escribió la ley sobre las tablas de piedra en el Sinaí. ¿Cómo pueden los hombres afirmar que este mandamiento ha sido eliminado cuando admiten que los otros 9 están todavía vigentes? El domingo es la marca de autoridad papal. No hay registro bíblico del cambio del sábado al domingo. Domingo, marca de autoridad papal. Como pueden observar, estas son algunas de las iglesias protestantes, las cuales en sus servicios tienen considerado como culto principal los domingos: iglesias pentecostales, bautistas, presbiterianas, evangélicas, testigos de Jehová, Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y muchas más. Domingo, marca de la bestia. Sábado, sello de Dios. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Isaías 8:16. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, del 8 al 11. El sello de Dios. Contiene el nombre, Jehová. Título, Creador. Territorio, los cielos y la tierra. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Y si guardo solo 9 mandamientos? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto,
se hace culpable de todos. Santiago 2:10. 10 menos 1 es igual a 0. ¿Quién se atreve a cambiar la ley a su antojo? El papado, la bestia de Apocalipsis 13. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Los 10 mandamientos, Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos. No adorarás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No codiciarás la casa y la mujer de tu prójimo. Los 10 mandamientos según el catecismo. Se elimina el segundo, no adorarás imágenes. Se modifica el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Se modifica el cuarto, a santificarás las fiestas. Pero quedan 9 mandamientos. El 10º se divide en 2, quedando como, no desearás la mujer de tu prójimo, y no codiciarás los bienes ajenos. Ok, ahora son 10. Por lo tanto, la autoridad humana de la Iglesia Católica se demuestra cambiando los mandamientos escritos por el dedo de Dios. En la prensa mundial, se enfatiza el famoso Día de la Familia, promocionado por el Papa Francisco, pidiendo a gritos el cierre de los comercios los domingos. En algunos países ya es un hecho. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 al 17. La desunión es una herida en el cuerpo de la Iglesia de Cristo. Y nosotros no queremos que esa herida permanezca. Y se maravilló toda la tierra, en pos de la bestia. Más bien un comentario que hacía el economista chileno Sebastián Edwards, señalando primero que nada que se requiere urgentemente en la zona euro una sola autoridad fiscal para poder coordinar efectivamente tantos países. Esa puede ser una alternativa. Mira, efectivamente se requiere una autoridad central para toda Europa. El problema es que en una economía globalizada algunos están pensando en algo más que eso. Hoy día, por ejemplo, se ha anunciado que el Vaticano ha preparado un documento, no se ha dado a conocer, imagínate, la Iglesia Católica llamando a una especie de ordenamiento de las finanzas internacionales también con una autoridad única para todas las finanzas internacionales. Así podemos llegar efectivamente a una gran autoridad. Una autoridad con gran control, y la perspectiva también puede ser que eso se traduzca más adelante, ya especulando en autoridad política, dictadura mundial. Bien, Nivaldo, muchas gracias por tu comentario. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende, non si compra e non si vende. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Apocalipsis 13:7. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Bien, ahí estuvimos viendo
cómo las diferentes iglesias evangélicas reconocen la autoridad del papado con referencia a lo que será la ley dominical, pero reconocen que el domingo no es un día autorizado por Dios para que se les rinda culto. Sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios creó los días de la semana, los meses, los años, pero tenemos que tener en cuenta que Dios especifica y establece el culto en su iglesia. Y el día que el Señor estableció fue el sábado. Es decir, Dios desde la creación establece el sábado como día de reposo, como día de descanso, como día de comunión con Él. Pero el hombre de pecado, el papado, la Iglesia Católica, dirigido por Satanás, que está detrás de todo lo que se está maquinando y de todo lo que se está haciendo, el gran engañador está detrás de las cortinas y es el mismo Satanás quien está gobernando la tierra. Jesús en una ocasión cuando estuvo con nosotros dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. No cabe dudas de que él con su influencia y sus demonios está dominando a los gobiernos y a las iglesias. Por eso tenemos que estar en comunión con Dios, por eso tenemos que obedecer su palabra para que el Espíritu Santo pueda trabajar con nosotros. Dios no trabaja con aquellos que quieren estar del lado del enemigo, obedeciendo lo que Él manda y dice. Dios quiere que obedezcamos íntegramente su palabra y que escuchemos su voz a través del Espíritu Santo. Hoy en día las iglesias están en apostasía y la hermana White habla de una apostasía nacional que será luego mundial. Las grandes iglesias hoy están en comunión con el papado, enseñando, dirigiendo a las masas para que obedezcan el domingo y lo guarden como día de reposo. Eso es negativo, eso es contrario a la disposición de Dios que dice en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 8 dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Dios recuerda a cada uno de nosotros que su día santo, santificado, separado y que Él bendijo es el sábado, porque el domingo no goza de ninguna bendición por parte de Dios. Es un día común, primero de la semana, y no tiene santificación de parte de Dios. Así es que, mi hermano, aquí queremos ayudarle para que el Espíritu Santo pueda hacer un trabajo con usted y lo pueda guiar hacia la salvación. En este programa hacemos la voluntad de Dios y hablamos lo que el Señor quiere que se hable, porque este programa es de Él y dirigido por el Espíritu Santo. Aquí no estamos para complacer personas ni bolsillos. No, mis hermanos, complacemos a Dios, que es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño del cielo y la tierra y de todo cuanto hay. Por eso, en este programa hablamos su verdad y lo hacemos porque Dios quiere que se dé su mensaje. Hay de aquellos que no lo hagan y que estén escudándose detrás de un puesto o detrás de una dádiva. Dios quiere hombres que no se compren ni se vendan, hombres íntegros que estén dispuestos a dar su vida para defender su palabra y su verdad. Por eso hoy, mis hermanos, hacemos esta exhortación para que usted sepa que tiene que estar del lado correcto. Cristo viene pronto en gloria y majestad y lo veremos
porque el Señor así lo ha prometido y así lo esperaremos en un así, dice Jehová. Amén. Hasta el domingo lo dejamos con esta cápsula breve y el domingo estaremos con ustedes en otro programa similar. Que Dios les bendiga. Vamos a pedirle a Dios bendiciones y guía. Cuando vemos lo ocurrido en Texas y Luisiana, vemos el espíritu de la Unión Americana encarnado en los rescatistas que han salvado la vida de tanta gente que quedó de pronto atrapada en las inundaciones. Yo he visto la labor de la Guardia Costera y sé que salvaron miles de vidas. Hicieron una labor extraordinaria frente a las aguas más feroces que hayan visto en años. Hubo familias que ofrecieron alimento y abrigo. Gente de comunidades religiosas han participado en las labores de limpieza y rescate. Gente de todo tipo está trabajando por ayudar y dar alivio a la gente que sufrió el azote de este huracán. Sabemos que para la Unión Americana no hay desafío demasiado grande. Invitamos a toda la Unión Americana a sumarse en una jornada de oración por quienes han perdido familiares, amigos y por la gente que ha perdido tanto. Aquí me acompañan representantes de comunidades religiosas, gente respetada, gente muy querida en sus comunidades. Están aquí evangelistas, cristianos, gente de fe. Les agradezco su presencia porque en este momento firmaremos una proclama para que este domingo sea un día de oración. No sé cuándo se habrá firmado la última proclama, pero creo que fue hace ya muchos años. Después, gente que aquí me acompaña dirá unas palabras y el pastor Jeffers hará una oración por todos los afectados, por quienes han sufrido tanto por el huracán Harvey, también por la gente de nuestra nación y del mundo entero. Okay. So this is going to all of you. ¿Quién quiere la pluma? You're all going to get one of them. Would somebody like to say a word? ¿Habrá quien quiera decir algo? Gathered before us. Mr. President, we want to thank you. Señor presidente, queremos agradecer su liderazgo. Le agradecemos mucho la firma de esta proclama para que se celebre una jornada de oración. Yo he estado trabajando con gente en Houston que ha hecho un enorme esfuerzo en bien de las familias de Houston y todos me hablan del apoyo de la autoridad local, estatal y federal y todos me han dicho que le dé las gracias por toda la ayuda que ha recibido de parte del gobierno federal. Gracias por su liderazgo, señor presidente. Señor, en momentos como estos, todos nos unimos como una sola familia. Todos pedimos a Dios su misericordia y queremos darle las gracias a usted, al vicepresidente, a todo su equipo, a la Agencia Federal de Atención de Urgencias por la ayuda que le han dado a Texas y a Luisiana. A final de cuentas, todos sabemos que la fuente última de unidad y ayuda viene de Dios. Gracias por esta proclama. Telecontacto, Canal 55.